buenas noches, hermanos. También algún amigo que esté con nosotros aquí y a los que están escuchando a través de los diferentes medios también. Hay gente escuchando por Zoom, por Facebook y mirando también el programa de esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta de Juan. Vamos al capítulo 3, que es la porción que estamos considerando. Primera carta de Juan, el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor allí. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso primero dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a repetir juntos, a la cuenta de 3, ese último verso, el número 10. 1, 2, 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos para abrir la Biblia, tu palabra, y meditar sobre lo que ella nos va a enseñar. Gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Dirígenos, permite que tengamos corazones dispuestos, abiertos, para recibirla y para obedecerla. Bendice a los hermanos que estamos aquí y también a los que están escuchando por diferentes recursos. Y además, a los que no pudieron venir, a los enfermos, dale tu bendición. Por Jesucristo lo pedimos y damos las gracias. Amén. Oigan, mis hermanos, estamos, como ustedes saben, estudiando esta primera carta de Juan. Sumamente interesante, como decimos, como es la palabra de Dios. Siempre que abramos la Biblia, debemos ir a ella buscando lo que podemos aprender para gloria de Dios y para beneficio nuestro, porque siempre hay enseñanza útil para nosotros en ella. En los últimos estudios, por lo menos los 2 anteriores, hemos estado considerando este capítulo 3 en sus primeros versos. Y ya meditamos sobre la declaración que encontramos en el verso 1, sobre el gran amor de Dios para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermano, ¿usted ha pensado en esto? Nos hemos detenido a pensar en la grandeza de ese amor de Dios para nosotros. No solamente grande, sino que además es un amor que Él nos ha dado sin que lo merezcamos. No merecemos su amor, pero dice, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él nos ha dado ese amor. Es un don precioso, incomparable,
que el Dios eterno nos ha dado. Por eso dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor entregó su vida por nosotros en demostración de ese gran amor de Dios por nosotros. Entonces, concluíamos, como dice aquí, en esta parte inicial del capítulo 3, que somos hijos de Dios. Y no es porque usted y yo lo digamos, sino porque la palabra de Dios así lo establece. Ha sido la obra de Dios que ha efectuado un cambio en nosotros, un nuevo nacimiento, y hemos nacido en la familia de Dios. Ahora, como decíamos también, no es cierto el comentario, la frase que se repite muchas veces de que todos somos hijos de Dios. No es cierto esto. Somos criaturas de Dios, porque sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen, pero el hombre cayó en el pecado, desobedeció, se rebeló y entonces perdió su posición de hijo de Dios. Ahora nosotros en Cristo hemos nacido en la familia de Dios. Y esta es una hermosísima verdad. Incluso señalábamos la ocasión cuando el Señor Jesucristo, hablando con la gente de su tiempo, le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Con esas palabras fuertes, el Señor se dirigió a ellos. Y aquí mismo, si ustedes se fijan aquí en la porción que ya leímos nosotros, en el versículo 8, dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Entonces, no es cierto que todos son hijos de Dios. Ahora, a los que hemos recibido al Señor Jesucristo, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, y es un motivo de gran gozo para nosotros. Aunque, como dice aquí la porción también, sabemos que esto tiene una implicación fuerte, y es que el mundo no nos recibe, no nos conoce. Así como no conoció al Señor, como no lo aceptó, tampoco acepta a los creyentes. Y usted y yo tenemos que estar conscientes acerca de esta verdad. No somos simpáticos para el mundo. Lo que somos nosotros no les agrada a ellos, porque ellos tampoco conocen a Dios. Tampoco va a conocer a sus hijos. El Señor lo dijo. Las cosas que le hacían a él, si eso era a él, al árbol verde, ¿qué sería a los demás? Pero nosotros, gracias a Dios, somos hijos suyos. Y tenemos una gran esperanza. Y aquí dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. En el versículo 2, ¿verdad? Somos hijos de Dios, lo somos, estamos seguros, pero lo que seremos no lo acabamos de comprender y lo entenderemos más adelante cuando el Señor Jesucristo se manifieste, porque entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. De modo que lo que tenemos nosotros es una expectativa de gloria, una expectativa gloriosa, hermano. Señalábamos en una ocasión anterior que la perspectiva del mundo es negativa, trágica. Lo que estamos mirando de este mundo es terrible. Hace apenas 2 o 3 días estaba en una reunión en la universidad y estaba con algunos de los directores de la universidad y hablábamos de la situación, de lo que está pasando. Lógicamente no son cristianos todos, no son creyentes, pero son personas que tienen un sentido muchas veces correcto de lo que debe ser las cosas. Y nos lamentábamos de lo que está pasando. Y miramos incluso algún video, mirábamos, de lo que está sucediendo en los barrios, en los pueblos. Es una perspectiva totalmente trágica que indica que estamos yendo cada día hacia atrás, hacia la destrucción, como enseña la palabra de Dios. Los últimos días son terribles, son terribles. Así es que nosotros no tenemos esa perspectiva negativa y trágica que tiene el mundo. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa, gozosa en el Señor. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Pero cuando el Señor se manifieste, entonces le veremos como Él es, hermano. Y esto es muy importante. Así que tenemos una esperanza. Y el creyente, usted y yo, los creyentes de cualquier parte, somos las únicas personas que podemos hablar de esperanza verdadera. Somos los únicos que tenemos esperanza. El que no es del Señor no tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? Solamente nosotros tenemos esperanza. Y poníamos el ejemplo, en esta ocasión, de Abraham, ¿verdad? Llamado el padre de la fe. Es por la fe que nosotros conocemos a Dios, por Jesucristo. Es por la fe que nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza está sustentada en las promesas del Dios verdadero y eterno, todopoderoso, que siempre cumple su palabra. Abraham creyó en Dios. Dios le prometió, por ejemplo, que iba a tener descendencia cuando él pensaba que no podía tener descendencia. Cuando todas las posibilidades, humanamente hablando, eran cero. Pero dice la palabra de Dios que Abraham creyó contra toda esperanza, contra todo lo que parecía negativo o que no era posible. Él creyó y Dios le dio descendencia. Y le prometió que a través de él todas las naciones serían bendecidas. Hermanos, qué hermoso es confiar, qué hermosa es la esperanza que tenemos en el Señor. Así es que tenemos nosotros esta esperanza y decíamos también que el deseo de nuestro Señor es que nosotros participemos con Él de su gloria cuando Él se manifieste. Él, en su oración, en Juan 17, Él le pide al Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Y hermano, no solamente será mirar, como a veces vemos un espectáculo, qué bonito, no, estaremos participando también nosotros de su gloria, seremos partícipes. Y el Señor va a transformar nuestros cuerpos a semejanza de la gloria suya, y entonces todos estos problemas de enfermedad y de debilidad, de corrupción que hay en el ser humano a causa del pecado, serán eliminadas. No solamente el cuerpo será transformado, sino todo nuestro ser. Ahora, hermano, vamos a continuar en esta noche, vamos a continuar nuestro estudio en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, de la primera carta de Juan. Y en el versículo 4 hemos leído, y voy a repetir la lectura, lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado. Que los hijos de Dios, los creyentes, no practican el pecado. ¿Usted lo sabía? Creo que sí. ¿Ha pensado en esto? ¿Hemos pensado, nos hemos detenido a pensar en esto? Deberíamos. ¿Qué es el pecado? La definición más aceptada en cuanto a lo que establece la Biblia, lo que encontramos en la palabra de Dios, es que el pecado se expresa como errar el blanco, fallar a la norma que Dios ha establecido. Implica también el rechazo, la rebeldía, levantarnos en contra de lo que Dios es, en contra de su voluntad. No solamente habla de los 10 mandamientos escritos en piedra o en pergaminos, como usted quiera. No. Tiene que ver con un hombre o una mujer que rechazan lo que Dios establece para hacer lo que le parece a Él. Y ahí hay mucho que encontrar, sobre todo en todos los tiempos, pero también en nuestros días. Los seres humanos hemos pretendido independizarnos de Dios. Hemos hablado otras veces ya de lo difícil que es establecer la autoridad. La gente no respeta nada.
y yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana, dicen mucho. Por ejemplo, usted tiene un vecino que le pone música con un volumen como él considera. Y si usted le dice algo, dice, no, pero yo estoy en mi casa. Entonces yo tengo derecho a hacerlo. Cosas así. Y por eso suceden tantas situaciones. Pero hermano, el pecado se manifiesta en el ser humano que se rebela contra Dios. Eso es pecado. Es una rebeldía deliberada, una oposición constante a los deseos de Dios, lo que ya Dios ha señalado. Vamos a Romanos, el capítulo 8, y leamos el versículo 7, hermanos. Romanos 8, 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor, si lo encuentra rápidamente? Romanos, capítulo 8, verso 7. ¿Cómo dice? Gracias. Y agrega ahí el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese usted, esta carne pecadora, dañada por el pecado, se resiste. No agrada a Dios, no quiere agradar a Dios. Y usted y yo que hemos sido llamados de ese mundo rebelde, a veces no lo reconocemos, pero aún siendo creyentes, en ocasiones nos levantamos en contra de Dios, desobedecemos. Pensemos en el caso de aún siervos de Dios importantes que resistieron a las órdenes de Dios. El caso de Jonás, por ejemplo, que fue enviado, pero él no quiso hacer la voluntad de Dios y quería hacer lo que él entendía que debía hacer. Entonces, en ocasiones nosotros también actuamos de esa manera. Ahora, cuando la Biblia habla de pecado y de rebeldía, nos recuerda que nosotros en otro tiempo éramos extraños, enemigos de Dios en nuestra mente y hacíamos malas obras, manifestamos esa rebeldía en actos, en hechos. Y usted y yo lo sabemos así. Ahora, dice aquí, esta primera carta de Juan, que el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción a la ley. Se supone, y estoy hablando en el buen sentido, se supondría que usted y yo siempre obedeciéramos a Dios y que no pecar, no ofender a Dios. Cuando Juan escribe en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a no pecar contra Dios. En el capítulo 2, del cual ya comentamos antes, dice, hijitos míos, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere la palabra de Dios enseñarnos, que no pequemos. Ahora, la palabra de Dios también contempla la posibilidad de que el creyente peque. Y entonces nos da el recurso, la solución para el pecado del creyente, y es, ¿cuál? Abogados tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo. Acudimos en arrepentimiento. Y hermanos, eso deberíamos hacerlo todos los días y a cada instante, porque cometemos pecado muchas veces y a veces somos indolentes, a veces no lo reconocemos, pero nuestro Señor está intercediendo por nosotros para que cuando pequemos vayamos arrepentidos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que el pecado es infracción de la ley de Dios. Es como una definición de lo que es pecado. Pero recuerde, no solamente es pensar en lo que se escribió en las tablas de la ley de Moisés, no es pensar solamente en lo que se escribe en un libro, no, sino implica todo esto que es rebeldía contra Dios.
Ahora, ¿para qué sirve la ley entonces? Pensemos en esto. ¿En qué nos ayudó la ley? ¿La ley es buena o es mala? Es buena. Es buena. Es útil. Vamos a leer en Gálatas el capítulo 3. Vamos a Gálatas, el capítulo 3. Vamos a leer versos 24 y 25. Dice, Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Usted ve? Sirvió para indicarnos el camino a Cristo, para mostrarnos a Cristo. La ley muestra nuestra incapacidad para ser obedientes a Dios, para agradar a Dios. Pero entonces nos muestra a Cristo, quien sí puede ayudarnos para que seamos agradables a Dios, quien nos purifica, quien nos justifica delante de Dios. Ahora, usted y yo, como creyentes, tenemos que darle gracias a Dios porque hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. Ya Dios no nos mira como pecadores perdidos, sino que hemos sido justificados y aceptados por Él. Pero insisto con la pregunta, ¿pecan los hijos de Dios? ¿Verdad que sí? Sí. Pecamos. En la clase que tenemos con los nuevos creyentes, uno de los temas que tratamos tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y ese tema, cuando llega del pecado en la vida del creyente, a veces le preguntamos a los muchachos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cometieron un pecado, perdieron la salvación? Y al principio algunos que no conocen la palabra profundamente o con suficientemente, piensan, bueno, sí, porque si yo peco, no. Entonces hay que aclararle lo que establece la Biblia acerca de la seguridad de la salvación. Pero lo cierto es que pecamos. Y como dije antes ya, lo que nos corresponde es el arrepentimiento. Ahora, el Señor Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. El creyente está llamado a no vivir en el pecado. Dice aquí la palabra de Dios, en este versículo que estamos leyendo ahora, en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Hermanos, el Señor es perfecto, nuestro Salvador es perfecto. Y cuando leemos esto, viene a nuestra memoria, a nuestra mente, la proclama de Juan el Bautista cuando dice, mirando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, qué bueno que ya nosotros, de manera personal, hemos experimentado esa verdad. Él nunca cometió pecado. Segunda de Corintios 5:21, si alguien lo encuentra lo puede leer, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, vamos a ver lo que dice allí. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor no tiene pecado, Él nunca pecó, pero cuando fue levantado allí en la cruz del Calvario, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras maldades, y Dios juzgó en Él nuestro pecado. Es como si Él hubiera sido el que faltara, el malhechor, el pecador, pero en Él realmente no hubo pecado. Él nunca hizo maldad, no se halló engaño en su boca. Él es perfecto. Así es que nosotros somos llamados, hermanos, entonces, en esta porción de Juan que estamos considerando, a imitar a Cristo. Ahora, hermano, no es fácil.
Y una cosa que hay que tomar en cuenta es esto. El tema del pecado en el creyente y nosotros hay que tomarlo muy seriamente. Porque podría ser que uno lo vea como, bueno, ya yo soy salvo y yo sé que no soy perfecto. La santificación implica que vamos madurando, creciendo y apartándonos cada día al Señor. Vamos mejorando nuestra vida cristiana. Deberíamos ser cada día más agradables al Señor. Entonces, es algo muy serio. El Hijo de Dios no practica el pecado porque permanece en Dios. Pero el que practica el pecado no es de Dios. A veces una de las discusiones que surge entre creyentes es, bueno, yo no puedo juzgar a nadie, esto no deberíamos juzgar a nadie. Pero sí yo puedo tener una apreciación de la persona por medio de su comportamiento, de su testimonio. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Que me muestra a mí que es creyente o que no es creyente. Yo no puedo conocer su corazón, pero sí yo puedo ver lo que usted hace y usted puede ver lo que yo hago y cómo me comporto. Es así. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado porque la simiente, la vida de Dios está en él. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, puso en nosotros la vida de Dios. Y ahora nosotros debemos vivir como verdaderos creyentes. No es lo mismo, y aquí vamos a aclarar un poco las cosas, o quisiéramos hacerlo. No es lo mismo, por ejemplo, que usted o yo tomemos en un momento una copa de vino. Porque lo que quiero aclarar es, o que quiere decir Juan aquí es, la práctica. Lo que mostramos de manera sistemática. Cuando mostramos lo que somos. Porque no es que seamos perfectos, no, somos pecadores, pero no vivimos en el pecado. Y le va a decir, no es igual si usted toma un poco de vino, y no es que estamos recomendando que tomen, pero si usted lo hace, no hay problema. Es más, cada domingo aquí, en la mañana, usamos vino para recordar al Señor. Y en copas pequeñas, usamos el vino como un símbolo de la sangre que el Señor derramó y Él lo estableció así. Ahora es diferente si yo diciendo que soy creyente, vivo tomando, emborrachándome o hablando o haciendo cosas que no deben ser como creyentes, practicando cosas que no me identifican como creyente. Es muy diferente. Por eso, mire usted lo que dice aquí, el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si yo me complazco en el pecado, si yo vivo mi vida metido en prácticas pecaminosas, entonces los demás tienen razón de dudar de que yo sea un creyente. Es así. Y en la palabra de Dios se establecen ordenanzas a las iglesias para tener un hermano en comunión o no, dependiendo de cuál sea su comportamiento. Y señala de manera específica esas cosas. Ahora, no es lo mismo si estamos viviendo una vida desordenada, que no honra al Señor, y decir yo soy creyente. Porque no es solamente decirlo, es vivirlo. Le voy a leer brevemente algo que el hermano John MacArthur escribe en el comentario que tiene de esta carta.
Él dice lo siguiente, y con toda esta parte de este tema. Juan no está refiriéndose a actos ocasionales, sino a patrones establecidos y continuos de conducta pecaminosa. Los creyentes pecan a veces, incluso de manera voluntaria, pero no pecan ni pecarán de manera habitual y persistente, ni como estilo de vida. El estilo de vida nuestro no debe ser el pecado. No puede ser si somos hijos de Dios. No puede ser. Y si fallamos nos duele. Nos entristece. El Espíritu Santo se contrista. Y nosotros sabemos que es así. Ahora, hermanos, otra parte interesante aquí mismo, sobre el mismo tema, es que los verdaderos hijos de Dios imitan a Jesucristo practicando la justicia. Los que son del diablo, los que son de Satanás, no practican la justicia ni aman a los hermanos. Dice el versículo 7 aquí, de 1 de Juan 3, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Es justo como Él es justo, Cristo. Y entonces, ahí dice entonces en el verso siguiente, dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, ese término justicia es muy amplio. Y uno podría buscar diccionario, podríamos, y habrá diferentes acepciones, diferentes conceptos acerca de la justicia. Pero en este caso, está hablando de la vida del creyente. Y lo que está diciendo aquí es que usted y yo, como creyentes, debemos vivir vidas justas, de acuerdo al llamado de Dios, de acuerdo a hijos de Dios, de acuerdo a creyentes de verdad. Y la justicia tiene mucho que ver con la manera en que nos comportamos con los demás. Tiene mucho que ver con esto. Miren, mis hermanos, lo que les voy a decir. El Evangelio, una de las partes que de los problemas que tenemos como iglesia, tiene mucho que ver con la manera en que nos comportamos afuera o con los hermanos en la iglesia, donde no mostramos la justicia cristiana, sino que nos comportamos como injustos verdaderamente, muchas veces. A veces somos ignorantes, sin quererlo lo hacemos, pero es así. Pero el creyente debe mostrar justicia como Cristo es justo. Y en esto, cuando actuamos de manera correcta, equilibrada, justa, entonces nos parecemos a nuestro Señor. Todo padre o madre quiere que sus hijos se parezcan a ellos. Es el anhelo, ¿no? Es el anhelo. A veces tenemos una foto de cuando éramos muchachos, jóvenes, y a veces dicen, wow, alguien lo ve y dice, pero ese es tu hijo, ¿verdad? No, ese soy yo. Ah, pues se parece bastante, muchísimo, ¿no? José Israel, tu hijo, yo a veces digo, pero ¿qué tanto se parece a su papá? Nada más, hasta hablando de manera de muchísimo. Entonces, uno más que otro, ¿verdad? Uno más que otro, porque no, pero en esencia hay esa relación de los padres y los hijos. Ahora, nosotros los creyentes debemos manifestar a Cristo y hacerlo correctamente. La imagen que los demás vean de Cristo debe ser la correcta. Cuando yo voy a hablar el Evangelio a la persona, si los demás tienen una imagen negativa de mí, no van a aceptar el Evangelio, porque no se corresponde lo que yo digo con lo que hago. Así es que
Los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que son del diablo, son diferentes en su forma de actuar, hermanos. Somos diferentes. Porque esa actuación es fruto de la naturaleza nuestra. Yo actúo y manifiesto lo que soy, aunque a veces intentemos disimular nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, sale en algún momento. En esos momentos, los momentos a veces decisivos de crisis, sale quiénes somos. Dice aquí la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Los amigos se ofenden muchas veces, a veces consideran que somos pretenciosos, pero somos hijos de Dios. Si usted no es creyente en Cristo, usted es hijo del diablo. Y las obras del diablo es lo que hace. Ahora, el Hijo de Dios, Jesucristo, apareció para deshacer las obras del diablo. Y yo quiero señalar aquí algo importante, hermanos. Las cosas de Satanás lo que es del diablo está totalmente divorciado de lo que es de Dios. Y a veces tenemos que preguntarnos por diferentes manifestaciones, ¿esa persona es creyente? ¿Ha sido creyente de verdad? Estos días hemos estado hablando de algunas cosas, los ancianos, sobre una situación que es difícil de aceptar, muy difícil. Porque el Señor Jesucristo vino para deshacer la obra del diablo. ¿Qué implica todo esto? Maldad, engaño, traición, servicio a asuntos satánicos. Todo esto. Porque la obra de Dios es diferente a la obra del diablo. Esas obras de Satanás son diversas, siempre son malignas, dañinas, pero no pueden resistir el poder del Evangelio, el poder del Dios verdadero, y no prevalecerán. Para usted y a mí, que somos creyentes, que nos reconocemos, que profesamos que somos cristianos, nos corresponde ser justos y actuar como corresponde a los creyentes. Estaba leyendo que en el año 2000, en Francia, se oficializó el Día Nacional de la Memoria. Francia, en el año 2000. En el mes de julio del año 2000. ¿Qué es este día? ¿Qué se celebra? Se celebra la memoria, se recuerda a aquellos que ayudaron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben lo que pasó con los judíos, el holocausto nazi, los millones que murieron, pero muchos se salvaron porque hubo personas que decidieron participar a riesgo de su vida en la labor de salvarlos, de librarlos, de esconderlos, de enviarlos por otro lugar, cosas así. Entonces, ahí se escribe en ese día, en la ley, se establece justos, se llama justos a esa persona, justos. En francés tienen determinado una expresión diferente, pero son justos, le llamaron justos. ¿Dice bien? Esa actitud, esa manera de ser. Y hermano, nosotros somos llamados a ser justos en este mundo, a ser diferentes. Lo que vemos no nos gusta, nos preocupa incluso. A veces nos abruma lo que vemos, pero aún así nosotros tenemos el deber
como hijos de Dios, demostrarnos justos como Él también es justo. Así que, mis hermanos, pensemos en esto. Los hijos de Dios no debemos practicar el pecado. Un hijo de Dios no lo practica. Si alguien lo practica, debe revisarse si es creyente de verdad. Un hijo de Dios se manifiesta como una persona que obedece, que es justo, en el sentido de que primero ha sido justificado por la sangre de Cristo, pero además manifiesta esa justicia en su comportamiento diario con los demás. Así que el pecado es una cosa muy seria, muy seria. Dios juzga el pecado y nosotros somos llamados a actuar como hijos de Dios, no como pecadores no arrepentidos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque en ella vemos lo que es tu voluntad para con nosotros. Vivir en santidad, vivir para ti. Y sabemos que es imposible por esfuerzo propio. Sabemos que es imposible por nuestros medios. Pero gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que nos capacitan para ser agradables a ti, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos permitas guardar tu palabra, que nos permitas obedecerla, que nos des tu gracia para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Otra vez pensamos en las personas que han sido afectadas por esta situación de la tormenta, del huracán. ¿Cuántos hay? Muchos de ellos creyentes, hermanos. Y pensamos, Señor, en los diferentes lugares y situaciones que se están viviendo. Pensamos en los lugares que están siendo afectados ahora o que serán afectados más adelante por esta tormenta o este huracán. Y pedimos misericordia, Señor. Pensamos en los hermanos enfermos y necesitados de entre nosotros. Y pedimos tu bendición y que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Lo pedimos, lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.